Bueno, Santiago capítulo 5, conforme a lo que ha compartido nuestro hermano Efraín en Isaías, capítulo 31 al 35, veréis que hay coincidencias. Hay coincidencias, porque la palabra es una, solamente es una. Recuerdo unas palabras de nuestro hermano Efraín, que yo supongo que todos lo habremos pensado en algún momento, que algunas veces, para nuestro conocimiento o para nuestro recordatorio, para nuestra memoria, los hermanos que decidieron dividir en capítulos y en versículos las cartas, a veces dice uno, es que esto realmente es una continuación. El capítulo 5, vale, es una continuación de lo que está hablando en el capítulo 4. Y es así. Porque al final del capítulo 4 vemos que Santiago llama la atención a algunas personas, hermanos, en la fe, y le dice, pensáis que vais a hacer esto, programáis que vais a hacer esto, que vais a hacer lo otro, que vais a comerciar, que vais a ganar este dinero, que vais a ir a esta ciudad, pero no tenéis en cuenta a Dios. Cuando deberéis de tenerle en cuenta a Dios y decir, como nosotros decimos normalmente, si Dios quiere, ¿verdad? Y en el capítulo 5 comienza Santiago diciendo, vamos ahora ricos. Santiago se dirige a un grupo de personas muy concreto. En este caso, a personas que tienen un estatus social alto, un estado social alto. Son ricos. Y yo me gustaría que nos preguntásemos una cosa. ¿Te consideras rico? ¿Te consideras rico? No en el Señor. No, económicamente. ¿Os consideráis ricos? ¿Seguro? Si os comparáis con millones y millones de personas en este mundo, somos ricos. Somos inmensamente ricos. Con palabras, y voy a usar las palabras de Paco, tenemos el privilegio de poder estar aquí. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos todo lo que se nos apetece, entre comillas, ¿vale? Y hay mucha gente que está pasando necesidad. Y no quiero hacer referencia a lo que está pasando en estos días atrás, porque no hace falta. Porque hay gente en nuestro país que está pasando por necesidad. Esa gente sí son realmente pobres. Nosotros somos ricos, ¿vale? Simplemente esta reflexión. A los ricos a los que se refiere Santiago no se está dirigiendo expresamente a nosotros, ¿vale? Se está refiriendo a personas que realmente eran ricos, que tenían posesiones, que tenían tierras, que tenían siervos. A esos son a los que se están refiriendo. Hay dudas si realmente se está refiriendo a hermanos en la fe que son ricos o personas que son simpatizantes o que son cristianos de nombre. Cristianos de nombre. ¿Por qué digo esto? Porque los frutos que vamos a ver en los primeros versículos no son los frutos del Espíritu Santo. Son frutos de este mundo. Y fijaos que le dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago les está llamando la atención a estas personas que son realmente ricas, cuyos ojos están puestos en las cosas de este mundo y no en las cosas del Señor. Y le dice, gritad y aullad. Y cuando dice eso, está diciendo, llorad amargamente, llorad a voz en grito, porque las miserias que os vienen son grandes. Está diciendo, porque el juicio de Dios viene sobre vosotros y está sobre vuestra cabeza. Así que llorad. No lo llevan al arrepentimiento, sino que les está exhortando, les está diciendo, cuidadito, que lo que os viene va a ser muy fuerte. Que aquí seréis ricos, pero que delante del Señor sois pobres y estáis desnudos. Y sigue diciendo, vuestras riquezas en las cuales ellos se apoyan, vuestras riquezas están podridas. No tienen valor ninguno.
Delante del Señor las riquezas no tienen valor ninguno si no se usan como es debido. Y vuestras ropas están comidas de polilla, porque eran personas adineradas, porque guardaban su ropa para momentos espléndidos. Y a veces se daban cuenta de que de tanto guardarlo, las polillas se habían comido sus ropas. ¿De qué vale guardar? ¿De qué vale guardar? ¿De qué valen las riquezas en este mundo si no le damos un uso debido? ¿De qué vale? Dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Para qué da el Señor las riquezas, hermanos? ¿Para qué te ha dado a ti el Señor todas las riquezas que tiene? ¿Para que las guardemos o para que las usemos para su gloria, para su honra? Hay un ejemplo que a mí me gusta, que lo leímos hace poco en la carta a Filemón, donde habla a este hombre y le dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, y esto es a lo que quiero ir, han sido confortados los corazones de los santos. Este hombre usó las riquezas para confortar, para cubrir las necesidades de los hermanos allí. Usó sus riquezas. Vuelvo a preguntar, ¿para qué usamos nosotros las riquezas que el Señor nos da? ¿Para qué las usamos? Porque, hermano, un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Un día tendremos que dar cuenta. ¿Qué tesoros estamos acumulando cada uno delante del Señor? ¿Aquellos que son perecederos o aquellos que van a ser imperecederos y que van a sobrevivir, por así decirlo, cuando el Señor nos juzgue? Como dice 1 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo. Nuestros materiales con los que estamos construyendo, ¿son perecederos o son imperecederos? Reflexionemos sobre esto. Y dice el versículo 4, versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, es decir, están oxidados, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Para qué acumular tesoro? ¿Para qué? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que hablan habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fijaos, ¿cuál es la consecuencia de poner los ojos en este mundo? Les llevaba a que cada vez su pecado era mayor. El engaño los llevó a robar, a despreciar, a dejar de amar a su prójimo. Como está escrito en Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual el Señor recuerda. Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y el segundo le dice, y hay uno semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas solamente sabían pensar en sí mismos, en ellos mismos. Otra cosa que me llama la atención en cuanto a cómo se dirige Santiago a estas personas es que en ningún momento los llama hermanos. Y es una palabra que se repite constantemente en la carta de Santiago, cuando se dirige a los creyentes, para identificarse con ellos. Y no se identifica con estas personas. Posiblemente, muy posiblemente, fueran simpatizantes que iban a las congregaciones, que simpatizaban y que incluso eran, lo vuelvo a decir, creyentes de nombre, no de verdad. ¿Cuál es la actitud de estos hermanos que estaban sufriendo? Pusieron la situación en las manos del Señor.
No solamente clamaron y se quejaron, sino que además pusieron las cosas en las manos del Señor, en quien deben de ser puestas. Porque el clamor de ellos había llegado al Señor. Versículos 5 y 6, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Es decir, no se habían privado absolutamente de nada. Todo lo que se les había apetecido, todo lo que le había entrado por los ojos, se lo habían concedido a ellos mismos. Eso es ser disoluto, vivir en los deleites. No se habían privado absolutamente de nada, hermanos. Estos no son frutos de un creyente. Estos no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. El no considerar a aquellos obreros como a ellos mismos, al haberlos engañado, al no haberles pagado todo el jornal negociado o pactado, o incluso no habiéndole pagado ese jornal, seguramente en algunos casos estaban destinando a aquellos obreros al hambre y a la pobreza, pero no solamente a ellos, sino también a sus familias. Qué ruin y qué cruel, ¿verdad? Se puede volver el hombre cuando deja de poner o cuando no pone los ojos en el Señor y sí pone los ojos en las riquezas. El Señor lo dijo muy claro: o servís a Dios o servís a la riqueza. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo a la riqueza. O se sirva a un señor o se sirva a otro. ¿A quién servimos nosotros? ¿A quién queremos servir? ¿A quién? Pues conforme a eso tendremos unas consecuencias u otras, positivas o negativas. Y me acordaba leyendo esto también de Deuteronomio capítulo 28, cuando allí Moisés lleva al pueblo y le dice: si obedecéis al Señor tendréis estas bendiciones, pero si no obedecéis al Señor tendréis estas maldiciones. El Señor es claro: o entramos por el camino estrecho y angosto, o se entra por el camino espacioso que lleva a la perdición. Doy gracias al Señor porque pienso que todos los que estamos aquí hemos cogido ese estrecho camino y angosto. Estrecho camino y angosto. Y el Señor lo dijo, y Efraín ha hecho referencia también en esta mañana. En palabras del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y fijaos cómo cambia el discurso Santiago a partir del versículo 7. Cambia el discurso en el sentido de que deja de dirigirse a todas esas personas, ricos, todos esos ricos, y se dirige a los hermanos. ¿Y qué consejo le da? Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Le está animando a que sigan poniendo sus ojos en el Señor, porque es nuestra esperanza, porque es su esperanza y es nuestra esperanza. Podemos vivir injusticias en este mundo, hermanos, y seguro que algunas habremos vivido, pero no dejemos de poner los ojos en el Señor. No debemos de poner los ojos en Él, porque un día Él vendrá. Así como el labrador espera cosechar todo aquello que ha sembrado y abundantemente, nosotros esperamos que un día venga el Señor y haga justicia. Su justicia, no nuestra justicia, su justicia. El labrador está dependiendo del tiempo, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. La lluvia temprana que hace que empiece a germinar esa semilla. La tardía que termina de hacer que ese fruto crezca para después ser cosechado. Pero depende del tiempo. Pero nosotros no dependemos de nada sino del Señor. Porque sus promesas son fieles y son firmes y son seguras. El Señor lo prometió. El Señor dijo que iba a preparar lugar para nosotros
y que vendría para que estuviésemos con Él por siempre. Y el Señor es fiel y lo que promete lo cumple. Por eso debemos de basar nuestras vidas, de apoyar nuestras vidas en las preciosas promesas del Señor. No los hombres, como hemos leído, como nos ha explicado Efraín también esta mañana, cuando hablaba de los egipcios, eran hombres y no son Dios. Maldito el hombre que confiare en el hombre. Y permitidme que yo añada esto. Bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Los llama a la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? En este caso, cuando habla de paciencia, habla de tener esa capacidad de sufrir a pesar de las injusticias, de mantenerse en calma, en paz, a pesar de las injusticias, de aguantar durante la prueba, de no desanimarte. Eso les está diciendo. Y dice, y afirmad vuestros corazones. ¿Cómo afirmo yo mi corazón? Apoyándome en la palabra del Señor. Él es lo mejor que puedo hacer. Apoyarme en las palabras del Señor. Apoyarme solamente en Él. Y eso es también para nosotros. Y dice, porque la venida del Señor se acerca. Fijaos, ¿cuántos años hace de esto? Pero es una realidad, es que el reino del Señor se va acercando cada vez más. Y debemos de poner nuestros ojos en el Señor. Dice Primera de Juan, creo recordar, capítulo 3, los primeros versículos, que el que se apoya en esta esperanza, dice que su corazón es purificado. Y el que es purificado, cada vez está más cerca del Señor. El que es purificado vive en santidad para el Señor. Así, y en los frutos del Espíritu Santo se manifestarán evidentemente. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, fijaos otra vez, en 4 versículos, la palabra hermanos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál puede ser una de las consecuencias de que pasemos por injusticia? De que haga mella en nuestro ánimo. Somos hombres, somos personas, somos débiles. Como yo suelo decir, o como yo le he dicho alguna vez a alguna persona, yo soy imperfecto. No te fijes en mí, fíjate en el Señor. A mí me pinchan y me duele. Y me sale sangre, como a cualquiera. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. ¿Y qué puede ocurrir? De que si estoy pasando por un mal momento pueda quejarme. Pueda quejarme contra otro. Pueda quejarme contra algún hermano, pueda criticarlo, pueda murmurar contra él. ¿Pero qué debo de hacer? Debo de poner los ojos en el Señor. Dice Hebreos que este es un versículo que a mí me gusta muchísimo y siempre lo recuerdo desde que lo leí la primera vez. Dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y estamos asediados constantemente por el pecado. Las propuestas para hacer el mal son constantes, son diarias en nuestra vida. Y corramos con paciencia la carrera, fijaos lo que dice, y corramos con paciencia, lo mismo que le está diciendo Santiago a esos hermanos. La carrera que tenemos por delante. Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Y cómo vamos a aguantar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos en Él. Hermanos, mientras tengamos puestos los ojos en el Señor y nos apoyemos en Él, nuestra vida será una vida
que agrada al Señor y que agrada a los hombres. Tendremos un buen testimonio delante del Señor y tenemos un buen testimonio delante de los hombres. No nos quejemos, hermano. Hay un versículo que me marcó cuando leímos Proverbios, que dice que el justo o el prudente piensa antes de hablar. Pensemos las cosas antes de decirlas. Pensemos las cosas antes de quejarnos, antes de murmurar. Hermano, y veamos a los otros hermanos como los ve Cristo, como los ve Dios. Y os aseguro, por experiencia propia, que nuestra vista, nuestra perspectiva va a cambiar totalmente. Totalmente. Además les da ejemplos de paciencia. Los profetas, ¿cuánto pasaron los profetas, verdad? Cuánto sufrimiento, cuántas persecuciones. Algunos incluso hasta murieron por proclamar el mensaje del Señor. Y también pone, por ejemplo, a Job, el cual, siendo justo delante de Dios, sus amigos lo creían que era injusto, que era un pecador, que lo que le pasaba era fruto del pecado en su vida. Tú tienes que ser un pecador, porque lo que te está pasando esto no es normal. El castigo de Dios está sobre ti, arrepiéntete. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Pero sin embargo Job fue paciente. Y la recompensa de aquella paciencia fue que no pecó y el Señor lo restauró. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Estas mismas palabras son las propias del Señor Jesucristo. Si nos vamos al Sermón del Monte. ¿Por qué decía Santiago esto? ¿Por qué seguía denunciando Santiago lo mismo que Cristo? Porque había una doctrina farisaica que fue cambiada por este sector farisaico, porque el Señor decía, si prometéis algo y lo juráis, tenéis que hacerlo en mi nombre. Y ojo si no lo cumplís, porque estáis cayendo bajo mi maldición. Porque podéis ser castigados por mí. Y ellos entonces dijeron, bueno, pues no lo vamos a hacer por el nombre de Dios. Lo vamos a hacer o por el cielo o por la tierra. O por otra cosa. Pero qué equivocación, ¿verdad? ¿Quién reina en los cielos, hermano? El Señor. Si juras por el cielo, estás jurando por el Señor. ¿Quién reina en la tierra? El Señor, porque es estrado de sus pies. Por tanto, estás jurando también por el Señor. También esto me recordaba las promesas que le estarían haciendo los ricos a aquellos obreros, ¿verdad? Le prometerían cosas y después no lo cumplieron. Le estaba diciendo, no hagáis vosotros igual. Sino que vuestra forma de vivir sea lo suficientemente contundente ante los demás para que vuestro sí sea más que de peso para que ellos crean que lo vayas a hacer. Y vuestro no igualmente. Me viene a la cabeza ahora una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué testimonio tengo yo delante de los que me rodean? ¿Sería suficiente con mi palabra, como decían los antiguos, como no hace tantos años aquí en España, que fuese suficiente solamente el sí o el no nuestro? ¿Sería? ¿Qué testimonio tenemos cada uno de nosotros? La verdad que algunas veces nos gustaría saberlo, ¿verdad? ¿Qué testimonio tenemos delante de los demás? No para ensoberbecernos, sino para darle la gloria al Señor y corregir aquellos fallos que pudiéramos tener, ¿verdad? Y termino. Versículos 13 al 20, hermanos, habla sobre la oración, la importancia de la oración y el poder de la oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Porque alabar al Señor es orar al Señor también. Porque ¿qué es la oración?
es comunicarte con aquel que es el Creador. Comunicarte con Él. Mediante a través de peticiones o mediante la alabanza. Hemos cantado una canción que el estribillo decía de que el que está afligido cante, el que esté triste cante y el que esté alegre que cante al Señor, ¿verdad? Me recordaba este versículo. Y es orar. Y esa canción está hablando de la oración también. Termino muy rápidamente, hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán condenados. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado. El Señor le dijo a un hombre que sanó, no recuerdo exactamente si es el paralítico en Betesda, ¿verdad? Que le dijo, ve y no peques más. No sea que te venga algo peor o que te pase algo peor. Pues había pecado. Había hermanos que estaban enfermos por causa de su pecado, por su vida de pecado. Esto también nos recuerda 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, cuando dice que algunos estaban enfermos y algunos habían pasado ¿a qué? A la presencia del Señor. Porque no habían tomado el nombre del Señor en serio. Porque vivían como le daba la gana. Y permitidme esta expresión. Como habían querido, no teniendo en cuenta al Señor. Y dice, llame a quién, llame a los ancianos. Los ancianos en las congregaciones deben de estar ocupados en el estudio de la palabra y en la oración. Son los pastores. Y Santiago aconseja que se llame a los pastores, a los ancianos, para que se ore por el enfermo. Que si hubiere pecado, se confesara. Y el Señor, si es su voluntad, y quiero recargar esto, si es su voluntad, lo sanará. Y me acuerdo del ejemplo de una familia en nuestra propia congregación. ¿Os acordáis de Antonio López y de su hija María? ¿Os acordáis de que María tenía un cáncer? No recuerdo si era leucemia lo que tenía. Era un cáncer. Antonio López llamó a los ancianos de nuestra congregación. La ungieron con aceite y oraron por esta niña. Aquella niña sanó porque fue la voluntad del Señor. ¿Acaso esto es antiguo o lo podemos hacer también hoy? Esto es actual. Y si hay alguno enfermo, alguno de nosotros enfermo y quiere que ore los ancianos por nosotros, hagámoslo. Lo dice la palabra. Esto no es una fórmula mágica, hermanos. Y no siempre va a ser sanado uno. Porque posteriormente nuestro hermano Antonio López, si recordáis, falleció de cáncer. Y se oró también mucho por él. La voluntad del Señor fue así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y después pone el ejemplo de Elías. Pero fijaos que dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Si yo ofendo a mi hermano Antonio, por ejemplo, ¿tengo que pedirle perdón delante de toda la congregación? Eso no es lo que está diciendo aquí. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Qué debe de hacer el ofendido? Perdonar y orar por el ofensor. Para que muestre el amor y la misericordia del Señor a través de su vida. ¿Qué debe de hacer el ofensor? Pedir perdón. Y si tiene que restituir, como decía nuestro hermano, restituya. Y por último, y esto ya termino, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De quiénes está hablando? ¿Quién se ha extraviado de la verdad? El que ha andado en la verdad. Por tanto, no está hablando de gente no creyente, está hablando de hermanos en la fe. Hermanos que se pueden desviar del camino.
Y eso es un ministerio precioso y necesario en nuestras congregaciones. Está muy bien que digamos, hay que salir a evangelizar. Totalmente de acuerdo. Pero hay un ministerio también muy importante. Ir por los hermanos que no se reúnen. Ir por ellos. Para que vuelvan a los caminos del Señor. ¿Y cómo se hace esto? También a través de la oración. Es necesario orar. La oración es importantísima, hermano, para el Señor. Y debe de ser muy importante en nuestra vida. Pues hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ha hablado a cada uno en esta mañana de una forma diferente. Ahora ya hemos escuchado la teoría. Ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Pues que lo llevemos a la práctica para la gloria del Señor, hermano. Así sea. Amén.